En primer término, quiero decirle a usted que no me he puesto a imaginar como primera etapa en la formación de mi pensamiento, sino que la primera etapa consistió en preguntarme a mí mismo, en el curso de años, cuál es el problema histórico que los argentinos de ahora tienen que resolver. Y he encontrado que el problema consiste, primero, en restablecer el ritmo constitucional del poder, o sea, la estabilidad. La estabilidad supone la posibilidad de no golpes de Estado, para no retornar al ritmo gobierno civil, gobierno militar. Segunda condición, que además de esa estabilidad, dar la posibilidad de incorporarse al proceso democrático con su caudal de espontaneidad, al movimiento que es la piedra del escándalo en el 55, en el 76 y en el 80. Darle una solución que lleve en sí la posibilidad de un seguro y de un reaseguro de que el gobierno que llegue cumplirá los preceptos de la Constitución y no reiterará el régimen 1973-76. Para eso entonces imaginé el sistema semipresidencial que tiene vigencia en otras partes del mundo, con sus aplicaciones características a las circunstancias nacionales de cada país. Yo he concebido este sistema para nuestra tradición institucional presidencialista, para los hábitos políticos que tenemos de jurar fácilmente y olvidarnos del juramento minutos después. Ya alguien ha dicho, y creo que Shakespeare, que en el fuego de las pasiones se queman rápidamente todos los más sagrados juramentos. ¿Pero usted no cree que esa tradición presidencialista a la que usted hace mención se ve quebrantada por la aparición de esta figura del primer ministro? Es decir, tendríamos un presidente débil. No, precisamente lo que yo respeto de la tradición presidencialista, que el presidente sea un magistrado fuerte en la ley, como lo quería Alberti. Lo mantengo. ¿Bajo qué condiciones? El presidente es el que nombra al primer ministro, pero es el que destituye al primer ministro si no cumple los principios dentro de los cuales todos los partidos entrarán a jugar. El presidente de la República es el jefe de las fuerzas, como en la actual Constitución y en la tradición argentina. El presidente de la República dicta las bases de la política exterior o internacional, que es tan fundamental en los tiempos modernos. Profesor Yoldi, vamos a hacer una pausa, enseguida continuamos este diálogo con el profesor Yoldi acerca de sus propuestas dentro del diálogo político. Hay más información en séptima edición. Profesor Yoldi, volviendo al primer ministro, ¿usted esta propuesta la ve viable en el futuro institucional inmediato de la Argentina? Es decir, ¿usted cree que podría ser una fórmula para algún periodo de transición entre un gobierno militar como el actual y una búsqueda de un gobierno como el que crea la Constitución? En mi concepción, que la creo tan razonable y tan fundada en hechos políticos, la concebiría como una institución tan permanente como puede ser cualquier otro ensayo. Pero si hay dificultades de comprensión del sistema, no tengo tampoco aferramiento a mi esquema, y bien podría ser un sistema a ensayarse para un periodo de transición. Ahora, por un lado, ¿usted no cree que sea necesario reformar la Constitución para que las Fuerzas Armadas, o para que el poder militar, como se dice ahora, tenga un lugar ya determinado? Y por otro lado, usted, sin embargo, acepta la reforma de la Constitución como es la creación del primer ministro. Exactamente, yo entiendo que para una reforma, para una implantación de este sistema con carácter más o menos permanentes, se reclama una reforma de la Constitución.
para una fórmula de ensayo o experimento por un periodo no es necesariamente indispensable una reforma constitucional, sino un acuerdo de los partidos. Profesor, usted ya hace algunos días que lanzó esta idea con su partido. ¿Ha recogido algunos ecos dentro del ambiente político, aún dentro del ambiente del gobierno? En primer término, quiero aclarar que todavía no es una idea del Partido Socialista Democrático. La conoce, pero todavía no la ha discutido a fondo ni ha adoptado solución. Contestando ahora su pregunta, he escuchado impresiones, más vale dubitativas. Se ve con simpatía y con interés el carácter imaginativo y teóricamente aceptable para resolver el problema político, pero no hay definiciones precisas. Yo digo, ¿en qué consiste la cosa? ¿Cuál es la cosa que nos impide llamar mañana a elecciones? La cosa es que así se hizo el 58, así se hizo el 73 y así nos fue. Entonces la cosa es esa y ese es el problema político actual. Así piensa el profesor Américo Scioldi. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes.